Gracias al director de la Biblioteca Pública, Juan José Arriola, que nos ofrece este espacio extraordinario para poder hacer reflexiones que, como decíamos ayer en un programa que hicimos en la noche, se transmitió a las 10 de la noche en Canal 44, para hablar de este evento que tendríamos el día de hoy, pues es el abordaje de temas apasionantes. No estamos hablando del presente, sino del futuro, del presente hacia el futuro, de cara al futuro, pero también de temas que nos incumben y que en una casa de pensamiento e instrucción, como lo dijo el rector, pues no podríamos sino echarnos para adelante y buscar la manera de aprovechar las tecnologías que tenemos a disposición y utilizarlas correctamente, desde luego, con ética y con responsabilidad social. Hoy me han dado una pauta extraordinaria las palabras que en su momento dio José Trinidad Padilla López, el rector general, doctor Ricardo Villanueva, nuestra invitada, que ha hecho una exposición muy clara sobre el transhumanismo, el doctor Telles, que se ha referido con mucha puntualidad y deja esa pregunta provocadora, que cómo se deben de llamar estas seres humanos que han sido beneficiados, modificados, podemos debatir el término, por la tecnología, pero esto ya existe, es decir, el marcapasos ya está ahí y no es natural, ¿no? Y una serie de dispositivos que ya nos ayudan a preservar la vida y a veces también a mejorar la salud y que ya están ahí. Leía en el suplemento de Ciencia del País la semana pasada que ya había un riñón creado con electrónica y tecnología que iba a ser posible ya trasplantarte, es decir, ponerte un riñón tecnológico que iba a filtrar tu sangre y que ya no tendríamos que esperar el trasplante. Cuando eso ocurra y no está muy lejos, pues imagínense ustedes el beneficio de la salud. Pero así como hablamos del beneficio que tiene a la salud, y qué mejor testigo que el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el doctor Francisco Muñoz, que está acá y que además pues es una eminencia, publica en revistas arbitradas, un científico muy connotado, muy respetado por sus investigaciones científicas y clínicas. También nos tenemos que preguntar cómo se puede utilizar esa modificación tecnológica de nuestra humanidad para impactar de manera negativa en diversos aspectos de la vida humana, como puede ser la competencia, el libre albedrío, el derecho a la privacidad de los datos y una serie de puntos de los que les voy a hablar. Y de eso que les voy a hablar, de este tema que yo les voy a hablar, es una mezcla entre la neurociencia y el derecho. Y hablamos de los neuroderechos. Los neuroderechos es un tema que se ha empezado a discutir tarde, creo yo, en México. Es a principios de este año que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, concretamente convocó a una primera discusión que se llamó los neuroderechos frente a la maquinación del mundo, como parte de un seminario permanente que tienen que se llama La ciencia es tu derecho. Allí los legisladores convocaron a académicos, especialistas de la materia que se pronunciaron en torno a la protección de la actividad cerebral en la era digital. Y parece una cosa de futurismo, pero no, es el presente de cara al futuro. A su vez, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a punto de desaparecer, por cierto, realizó también un foro denominado el resguardo de la mente y los neuroderechos y la protección de los datos personales en la era digital. Como este instituto que tutela el derecho de acceso a la información también tutela la protección de los datos personales, de acuerdo a la ley de datos personales que tenemos aprobada en México, bueno, pues le interesó entrar a hablar sobre neuroderechos desde la perspectiva de la protección de los datos que tenemos en la cabeza y que hoy es posible extraer de tu cabeza a través de la tecnología. Y les va a parecer que estoy hablando como de una película de ciencia ficción, no, pero ahora les voy a relatar cómo funciona más o menos este asunto. Bueno, también ahí se reflexionó sobre la importancia del derecho humano a la protección de los datos personales frente a la implementación y el uso masivo de las neurotecnologías asociadas con la neurociencia. Bien, de forma que la neurociencia logra recabar
hoy más información que los datos biométricos, esos que tuvimos un debate hace tiempo, que si los datos biométricos se volvieran o no públicos. Bueno, hoy la neurociencia puede recabar más datos que los datos biométricos y lo hace a nivel de pulsaciones neuronales, las cuales han permitido comprender los procesos, por ejemplo, biológicos del comportamiento humano desde los mensajes que transmite nuestro cerebro. Es una ventana a la intervención clínica para aliviar ciertas enfermedades y padecimientos, digamos. Esa es la justificación del uso correcto y médico de esta tecnología, pero también podría usarse de otra manera. Sin embargo, también pueden representar un riesgo social, incluso un riesgo político y económico, si no se realizan y no se lleva a cabo un cuestionamiento ético sobre los usos posibles, además del médico, que podrían tener estas tecnologías. Las empresas privadas, y les voy a hablar de dos de los gigantes que ya están utilizando la neurociencia, pensándola como modelo de negocio. Por ejemplo, hay dos empresas, una se llama Meta y otra se llama Neuralink. Son dos de los gigantes tecnológicos que ya desarrollan dispositivos que interconectan las señales neuronales, las cuales pueden abonar en el ámbito de la salud. Y esa es hasta ahora la justificación, que es para abonar en el ámbito de la salud. Sin embargo, también abren la oportunidad para recabar información neuronal de nuestro cerebro y almacenarla con otros fines que el usuario podría no tener el control. Lo anterior da como resultado la necesidad de un contexto institucional que favorezca la protección de lo que llamamos neuroderechos. Esos son los neuroderechos, Pedro. Por ahora, se puede comenzar con el planteamiento de los 5 neuroderechos básicos que se han divulgado. Lo publiqué yo hace 4 meses en una editorial en el periódico Milenio. Y la propuesta que a principios del año también liberó la UNESCO con 10 principios éticos para el uso de la neurociencia y el derecho. Cómo hacemos una intersección entre la neurociencia y el derecho. Y es así como las legislaciones locales y algunos países ya empezaron a discutir y a aprobar, a proteger la información obtenida a nivel neuronal y autodeterminar el uso legítimo que debe de tener esta información. Es decir, el Estado tiene que proteger el uso de la información de nuestro cerebro si hoy la tecnología va a permitir extraer información de nuestro cerebro. A la luz de esto que estamos discutiendo, del transhumanismo que ha sido anteriormente perfectamente definido, pues también tenemos que avanzar en una legislación sólida donde podamos tener un control social o al menos un entendimiento social adecuado para ejercer adecuadamente estos neuroderechos. Muy bien. Entonces, la UNESCO reconoce que este avance puede conllevar un riesgo, básicamente, cito a la UNESCO, porque la neurotecnología puede acceder directamente, manipular y emular la estructura del cerebro y con ello producir información sobre nuestras identidades, ven ustedes la gravedad, nuestras emociones y nuestros miedos. Esto se conoce como neuromodulación, que es la actividad de la alteración, de la actividad cerebral nerviosa por medio de la introducción de estímulos electrónicos. No estoy hablando del futuro, estoy hablando del presente. Este riesgo va a la par con el desarrollo de otra tecnología de la inteligencia artificial. En el campo clínico, la inteligencia artificial, usada correctamente, puede predecir patologías neuropsiquiátricas importantes. Asimismo, puede crear máquinas entrenadas por inteligencia artificial para detectar biomarcadores tempranos de la enfermedad, por ejemplo, del Alzheimer, enfermedades mentales a partir de imágenes de resonancia magnética funcional. Eso hace la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Sin embargo, reconoce la UNESCO que la combinación de inteligencia artificial puede convertirse fácilmente también en una amenaza para las nociones de identidad humana, de dignidad humana, de libertad de pensamiento, de autonomía, de privacidad mental
y de bienestar social. Hasta el momento, nuestra interacción con los dispositivos había sido unidireccional. Los humanos le decimos al dispositivo lo que queremos que haga. Bueno, el punto es que ya esta acción unidireccional cambió y ya es bidireccional. Ahora un dispositivo le puede escribir a nuestro cerebro, puede escribir en nuestro cerebro. De forma que el cuerpo de la persona puede convertirse en una plataforma electrónica, una especie de internet del cuerpo. Actualmente las empresas como Meta, de Mark Zuckerberg, así como Neuralink, de Elon Musk, han destinado millones de dólares, recursos, para crear tecnologías capaces de identificar, decodificar y reinterpretar la actividad del cerebro. Por ejemplo, Meta, de Zuckerberg, desarrolló una interfaz neuronal, es decir, un dispositivo que permite a los usuarios controlar dispositivos digitales mediante las pulsaciones de su muñeca. Neuralink, por su parte, desarrolló una interfaz cerebro-computadora para poder beneficiar a las personas cuadriplégicas, es decir, controlar el cerebro a través de una computadora para mover el cuerpo o un cuerpo mecánico. En este sentido, resulta necesario avanzar en un sistema legal que proteja de estas invasiones que pueden ser utilizadas no solamente con los fines éticos y médicos, sino con fines políticos, sociales o económicos. Surge el término, por tanto, de neuroderecho, de acuerdo a Rafael de Asís, que dice los neuroderechos provienen de la intersección entre neurociencia y derecho, con temas como la mejora cognitiva, la neurociencia del libre albedrío, la ética de la neuroimagen y la evidencia neurocientífica en tribunales. Imagínate, la evidencia científica neuronal en tribunales. O sea que pueden utilizar evidencia que tienes en tu cabeza para un juicio. Los derechos humanos deben ya abarcar este nuevo hito. Es decir, no podemos seguir hablando, y qué bueno que lo hicieron así, Trino, no podemos seguir hablando de los derechos humanos del pasado con estos cambios y con este impacto tecnológico. Qué bueno que la universidad tenga un espacio para hablar de cómo deben de ser los derechos humanos a partir del impacto, del nuevo hito que está teniendo el cambio tecnológico en la humanidad. Requerimos examinar lo éticamente correcto y lo incorrecto del tratamiento, perfeccionamiento, invasión o manipulación del cerebro humano, del consentimiento informado, el principio de precaución, entre otros. El objetivo de esta novedosa legislación que ya ocurre en algunos países en materia de derechos humanos es proteger a los estados mentales de intromisiones y manipulaciones no consentidas, pero tecnológicamente posibles el día de hoy. Ya termino. Las preocupaciones claves que manifiesta la UNESCO son la identidad, la privacidad, el libre albedrío, el sesgo del uso de las neurotecnologías. Estos aspectos son considerados para la formulación de eso que se conoce hoy como los neuroderechos. ¿Y cuáles son los principios de los 5 neuroderechos que se han, digamos, consensuado a nivel europeo y latinoamericano? Primero, derecho a la identidad personal, para proteger la integridad física y mental de cada persona de frente a los cambios que podrían ser introducidos tecnológicamente en el cerebro conectado a través de la tecnología. 2, el derecho de agencia para mantener la libertad de pensamiento y el libre albedrío para elegir los procesos y acciones sin influencia indebida de las tecnologías que pudieran alterar estos procesos. Imagínense perder el libre albedrío como seres humanos influenciados por la tecnología. Tercero, derecho a la privacidad mental, para preservar la capacidad de mantener los pensamientos y las mentes libres de intrusión y de intromisión y de divulgación no autorizada de nuestros pensamientos. 4, el derecho de acceso equitativo a las mejoras mentales. ¿Por qué unos podrían tener una mejora mental y otros no? Y entonces estaríamos, como dijo el rector de Cucosta, tendríamos humanos de primera, segunda y tercera
dependiendo de nuestra capacidad tecnológica para modificarnos. ¿Cómo vamos a regular? ¿Qué tipo de legislación nos va a aplicar si tenemos humanos con capacidades superiores tecnológicamente posibles? Es como el que tiene un dispositivo móvil, permítanme la comparación, guardando las debidas proporciones, y el que no la tiene, ¿no? Es decir, ¿qué capacidad tiene de comunicación el que posee un smartphone con el que no la tiene? Pero imagínate que el smartphone lo traes adentro, en un implante tecnológico. Es decir, ¿cuál es la capacidad de ese ser humano frente a otro? Y entonces, ¿cómo se modifica todo nuestro comportamiento, nuestra interacción, las competencias, los Juegos Olímpicos? ¿Cómo sería todo eso y cómo vamos a saber quién es quién y qué es lo que trae cada quien tecnológicamente adentro que modifique su humanidad? Y quinto, el derecho a la protección contra el sesgo algorítmico. Recuerden que hoy la inteligencia artificial funciona con algoritmos y los algoritmos pueden aislarte de la realidad. Pueden incluir solamente las cosas que son de tu preferencia y alejarte de todo aquello diverso, heterogéneo, y con ello se afecta la tolerancia, la pluralidad, el disentimiento y una serie de principios que hemos avanzado, digamos, cívicamente como sociedades. Bueno, es muy preocupante que la tecnología pueda asegurar que esas mejoras mentales sean beneficios para esa capacidad sensorial y mental a través de una neurotecnología que no te aísle de lo diverso y de lo heterogéneo y que no introduzca prejuicios que puedan influir en la cognición y en las decisiones personales. Bueno, pues estos son los 5 neuroderechos humanos que abren un debate absolutamente oportuno sobre el rol de las neurotecnologías y su capacidad disruptiva el día de hoy, que como digo, el argumento es médico, de uso médico para preservar la salud y la vida, y hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es que esa herramienta también se puede usar de una manera que no sea con fines éticos y médicos y para salvar la vida, sino para alterar el comportamiento humano, las dinámicas de la competencia del mercado, la interacción social o, ¿por qué no?, la política y el gobierno. De forma que, por ejemplo, en el 2020, Chile presentó una iniciativa de ley sobre derechos neuronales y en el 21 se reformó la Constitución de Chile en el artículo 19 para resguardar la actividad cerebral y la información proveniente de ella. Asimismo, con base en esta reforma, en agosto del 2023, la Corte Suprema de Chile emitió una sentencia sobre la importancia de proteger los datos mentales. Fíjense lo que nos llevan de ventaja. Desde el 2020 están discutiéndose eso en Chile. En Brasil, en marzo del 2020 se presentó una reforma para incluir como dato sensible los datos neuronales. O sea, dato sensible, los datos neuronales. Y al mismo tiempo en Argentina, hasta el Cono Sur, se comenzó un debate legislativo para el tratamiento de los datos neuronales como medios de prueba en el proceso penal. Los datos neuronales como medio de prueba en el proceso penal. Se está regulando eso en Argentina. En abril del 2024, en Colorado, en los Estados Unidos, se emitió una reforma para regular el uso de datos biológicos y neuronales generados por el cerebro como una medida estricta de la legislación federal. El primer estado de Estados Unidos que le entró en uso de su federalismo, ellos sí, legislaron a nivel local, lo que a nivel de la Unión Americana todavía no está legislado. ¿Y qué otros organismos le han entrado al tema? Bueno, le ha entrado la OEA, el Parlatino, la UNESCO, la OCDE, la ONU y hoy la Universidad de Guadalajara, a través de este congreso que finalmente empezamos a abrir esta discusión. Finalizo diciendo que la importancia de los neuroderechos como una evolución necesaria de los derechos humanos es para abordar las complejas intersecciones entre la tecnología, la ética y la privacidad en la era de las neurotecnologías avanzadas que nos implican a reflexionar sobre la necesidad de discutir y legislar sobre estos neuroderechos. Muchas gracias.